Bueno, no sé si comenzás, Leonardo, vos. Es para mí un gran orgullo, un gran gusto participar de estas jornadas rosarinas de derecho. Me hubiera encantado estar ahí en presencia, no en presente. Eh, Muy agradecido sobre todo a la doctora Alianac y a todo ese equipo de la Universidad Nacional del Rosario, y el gran honor de compartir este estrado con mi querido amigo Leonardo Massimino, del cual nos conocemos ya hace probablemente más de 20 años, ¿no? Este, Nos hemos conocido en la profesión, en la judicatura y en la y nos hemos conocido también en la actividad académica. Bueno, no sé en qué orden querés que conversemos. De algún modo habíamos intercambiado algunas ideas con Leonardo sobre las inquietudes que nos trae esta nueva visualización que transitamos hoy del derecho administrativo y que se refleja en todos sus campos. Difiere mucho de aquel derecho administrativo que aprendimos cuando cursamos en la universidad, por lo menos en mi caso en el siglo pasado, con grandes maestros que lo siguen siendo, pero hoy, como decía, ustedes se acordarán, aquel periodista tan famoso como polémico también, Neustadt, ¿no? Que decía, cuando yo tenía las respuestas me cambiaron las preguntas. Estamos en pleno cambio de las preguntas y hoy nuestra realidad social, socioeconómico, política, cultural, con el estado en que se encuentra nuestro país, sin con esto hacer ninguna connotación de tipo ideológico, sin duda nos encontramos en un momento de una severa crisis donde el derecho administrativo mm, no puede decirse ajeno a ella, mira al derecho constitucional pidiéndole respuestas, porque de alguna manera, como dice Smith-Asman, el derecho administrativo aspira a ser el derecho constitucional concretizado, pero cuando miramos al derecho constitucional también lo vemos que no la está pasando bien, está fuertemente invadido y empujado por la filosofía del derecho, por un nuevo enfoque de las instituciones del derecho constitucional, y bueno, es muy difícil entonces construir un derecho administrativo o construir las respuestas que necesita dar el derecho administrativo, careciendo de reglas claramente escritas y viéndose obligado a tener que inferir, de alguna manera, inducir desde los principios constitucionales las respuestas concretas que nos pide hoy una realidad que también ha cambiado sus características, incluso en su forma de exigir las respuestas. Nuestra realidad que nos toca hoy tratar desde el derecho administrativo, las respuestas que nos pide la realidad que le pide al derecho administrativo son cambiantes, son imprecisas. El derecho administrativo se ve de algún modo imposibilitado de bajar líneas, se ve imposibilitado de elaborar en laboratorios como hacía antiguamente, en unos hermosos laboratorios, unos reglamentos realmente extraordinarios por su claridad y por su precisión, y hoy se encuentra con que debe construir las respuestas, debe construir verdaderas normativas, pero ya no desde los laboratorios ni desde las oficinas jurídicas de las reparticiones, sino que se ve empujado, necesitado de hacerlo desde la realidad misma. ¿Por qué? Porque ya no puede construir las respuestas sin escuchar a los distintos interesados, sin evaluar cuáles van a ser las consecuencias de lo que pretende regular, sin hacer estudios interdisciplinarios apoyados por la geografía, por la sociología, por la psicología social, de un modo muy severo, para poder evaluar
las respuestas que tiene que dar y que hoy le exigen, como dice la Constitución en el artículo 42, le imponen la obligación de construir instrumentos eficaces para la solución y para la prevención de los conflictos. Imaginémonos, prevenir conflictos. Y bueno, hay que escuchar entonces a las partes que están en pugna, hay que hacerlas participar. O sea, estamos frente a un derecho administrativo que, como lo señala Smith Asman y también nuestro amigo Javier Barnés, está mirando los procedimientos, está más atento al cómo estamos resolviendo o tratando de resolver los problemas que nos trae la realidad, más preocupada por el cómo lo hacemos, tanto como al resultado arribado. Es más, son muchos los temas en los que los resultados no se avisoran todavía cómo van a llegar ni cuándo van a llegar, y sí resulta que necesariamente se va desarrollando en el terreno toda una actividad que entonces ha puesto y exige la atención en la corrección de los procedimientos, en la transparencia, en la apertura, en la pluralidad de acceso, en la posibilidad del acceso a todos los interesados, en escucharlos a los interesados, en darles oportunidad de participación, toda una cantidad de exigencias que nuestros padres del derecho administrativo lo resumían más fácilmente con aquellos viejos institutos de la jerarquía, de la autotutela, de las prerrogativas, del ius variandi, si se trataba de un contrato. Bueno, en ese escenario, hoy esos instrumentos hoy no funcionan, fracasan, se intenta, pero no se llega, la gente no los acata, no le interesa. Alguna vez Alberto Sánchez se preguntaba con las normas, ¿no? ¿Qué pasaba con las normas? Decía, primero la norma tiene que poder entenderse qué dice un cartel, máxima 40, sí, está claro, máxima 40. Después tenemos que entender el por qué, y sí, claro, porque 100 metros más allá hay una escuela, puede cruzarse un niño en la ruta, pero fundamentalmente también hay que mirar qué pasa con los demás. ¿La cumplen? No, uno va a 40 y se lo llevan puesto, lo atropellan, lo pasan a 120 kilómetros por hora. Bueno, las normas tienen que cumplir todos estos ángulos. Y bueno, yo con esta breve introducción creo que tiene el pie mi querido amigo Massimino para que empecemos este diálogo, que ustedes nos dirán cuándo termina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, organización. Como decimos los jueces, para no abundar el tiempo, adhiero a las asaltaciones de Alejandro a todos en esta jornada rosalina de Derecho Administrativo, que son reconocidas ya largamente hace muchos años que asistimos a este foro, y sobre todo felicitar a los organizadores, los profesores locales de la prestigiosa Escuela de Derecho Administrativo de Rosario. Qué lujo tener la introducción y el planteo de Alejandro Pérez Walde en un tema como este, como es la contratación pública. En realidad, y entrando en la materia, hemos visto en el día de hoy un montón de conferencias o charlas o exposiciones en donde hemos visto dos temas que están muy vinculados. Y hago una introducción, Alejandro, simplemente para luego dar un paso adelante en el comentario o lo que señalabas hace unos momentos. En las exposiciones vimos que los temas están vinculados, la contratación pública y el análisis normativo de cómo emitir normativas eficientes y demás, han sido las exposiciones creo que ricas en matices, en consideraciones y sobre todo en propuestas. Creo, sin embargo, que hace ya un tiempo que la doctrina argentina viene proponiendo ese tipo de consideraciones, sin embargo la realidad argentina muestra resultados que no son los más convenientes. Yo recuerdo en este mismo foro, el año 2014, di una posición, siempre convidado por los amigos rosarinos, que trataba sobre la regulación de la ética pública y proponiendo mecanismos para evitar la corrupción. 2014 proponía la evaluación de las consecuencias de las decisiones, el análisis del impacto moral de las decisiones públicas de los funcionarios, hablaba de compliance que daba resultado en otros países del mundo para incorporar a la Argentina, hablábamos de filtros éticos del derecho administrativo y pareciera, y un montón de propuestas y también análisis de costos-beneficios que ya estaba vigente, por supuesto, como bien decían hoy muchos expositores, vigentes. Pero esas herramientas aplicadas a la realidad argentina, con el argentino, muchas veces nos dan esos resultados. Entonces,
Yo acá voy a focalizar, planteaba el doctor Pervade recién, ¿no? Que el derecho administrativo no da las respuestas que necesitamos hoy frente a una realidad cambiante donde nos exige otro tipo de planteos, ¿no? Él hacía referencia recién al lineamiento que creo que hemos compartido en las conferencias de hoy. Escuchar a todos los involucrados, a evaluar las consecuencias, el evaluar también la interdisciplinariedad y demás. Pero creo, y agregando un plus un poco a todo esto, me parece que hay que dar un paso más, teniendo en cuenta el gen argentino, el filtro ético argentino. Me explico. Me parece que, y yendo a las conferencias de la mañana, todos hemos coincidido en general que la contratación pública equilibra garantías y prerrogativas. ¿Sí? Incluso el doctor Mata hablaba esto de la función servicial de la prerrogativa como lo que caracteriza el Estado de Derecho. Pero aún así, creo que tenemos que cambiar o tener en cuenta otro enfoque, complementario a este, porque no alcanza. Creo que la manera de concretizar en las evaluaciones de impacto ambiental esa prerrogativa solidaria en los estudios de impacto, desde los estudios de impacto regulatorio y demás, tiene que ver con otro equilibrio, no el equilibrio de garantía y prerrogativa, sino un equilibrio fáctico, que está estudiado en el derecho comparado. En concreto me refiero, por ejemplo, al equilibrio de Nash. Esas posturas que muestran en la filosofía comparada los juegos, la teoría de los juegos solidarios. El equilibrio de Nash postula, premio Nobel, dice que, y lo plantea con claridad, y creo que tendríamos, hablando, Alejandro, un poco de dónde tenemos que buscar esas respuestas que vemos que por ahí ni el derecho constitucional las provee, creo que por acá podemos encontrar escuelas que lo suministran. Dice Nash que un equilibrio se logra cuando cada jugador individual no gana nada modificando su estrategia mientras los otros mantengan las suyas. Y dice él que es perfectamente posible que el resultado de esas estrategias fuera mejor para todos si de alguna manera los jugadores coordinan su acción. ¿Sabremos los argentinos acudir a la coordinación de juegos? Me imagino un oferente estatal que en lugar de poner en su oferta el precio mayor porque sabe que el Estado no le va a pagar a tiempo un certificado, internaliza una conducta pensando en la confianza en la administración para bajar los costos. ¿Podremos crear mecanismos públicos donde haya estrategias de cooperación basados en la confianza recíproca y no en la desconfianza para generar un derecho público no tan vertical, desequilibrado, sino más bien horizontal de diálogo como contenido de los diálogos? Esto me parece que nos lleva a un planteo más fáctico. La licitación pública o la contratación pública quizás esté demasiado administrativizada. Quizás haya que llevarlo a un modelo más moderno en el que se conjuguen, por ejemplo, visiones más amplias, donde haya acuerdos reales entre los distintos sujetos de la contratación, basados, insisto, en el juego de la confianza. Esto también llevaría, por ejemplo, a pensar en ofertas o adjudicaciones multiadjudicaciones en un solo adjudicatario pueden adjudicarse distintos ítems, ¿sí?, asociados a otros con propuestas superadoras. Por supuesto, esto supone confianza y supone otro tipo de evaluaciones. Y esto se traduce, me parece, en dos o tres reglas, y las planteo, Alejandro, para conversarlas, ¿no? Una, tener en cuenta que la estrategia de la contratación pública tiene que responder como política pública, es decir, es una política pública la contratación puesta al servicio de las otras políticas públicas, ¿no? Dice Ignacio Baulín que las políticas públicas son acciones coordinadas del gobierno y los particulares para proveer bienes públicos. Bueno, tendríamos que tener una política pública de contratación pública que permita que todas las contrataciones, nación, provincia y municipio, estén articuladas, lo que decía recién Marcelo un poco, de una manera eficiente, pero no para que el Estado Nacional opaque a las jurisdicciones locales. Primer requisito. Y segundo requisito, cuando la política de contratación está al servicio de las políticas públicas, creo que hay que hacerlas en clave prestando atención a la provisión del servicio, no respecto de que pivotee en la inversión, no en el gasto. Es decir, cambiar la concepción de la política de contratación. Esto es tener en cuenta las normativas de ODS, de eficiencia y demás. Claramente un cambio de paradigma, es disruptiva en la contratación pública moderna. El punto es si tenemos un marco normativo que permita que los sujetos, sobre todo los oferentes argentinos y las autoridades argentinas, los funcionarios, internalicen los mandatos de esos postulados. Bueno, tomo la posta. Adelante, adelante. Seguimos una vuelta cada uno. Dale. Este,
coincidiendo absolutamente con el análisis que está haciendo Leonardo y sobre el cual estoy procurando armar una continuidad en el mensaje, creo que precisamente son otros premios Nobel también, en este caso de la economía, de los norteamericanos, ¿no? Herbert Simon en 1978, los premios Nobel del año 2016, Bengstrom y Hart, ellos, sobre la base de trabajos hechos antes en Harvard por Moore, donde ellos afirman que nosotros nos vemos obligados a firmar contratos incompletos. Se ha convertido la realidad que queremos o que pretendemos influir con nuestras regulaciones, se ha transformado en una dinámica y en una velocidad de cambio y de prioridades y de intereses y de complejidad de actores y de participantes que hoy en día se ha convertido en algo muy impreciso llegar a un contrato con la previsión completa de todas las posibilidades analizadas. Herbert Simon dice, para tomar la decisión segura y racional necesito conocer todas las alternativas y de cada alternativa todas las consecuencias. Eso prácticamente es imposible en nuestra realidad tan cambiante y ni qué decir en esta realidad de hoy donde el hombre va cambiando de opiniones por semanas. Fíjense ustedes el espectáculo que nos están dando los encuestadores que pretenden darnos encuestas de lo que va a pasar en las elecciones y no hay uno que logre acertar ni cerca nada, porque entre que le preguntan para la encuesta y el momento en que la publican ya cambió todo, la persona ya eligió de un modo mucho más complejo todas sus opciones. Entonces, esto de los contratos incompletos, donde aquel que va a contratar tampoco tiene la posibilidad real, a veces por cuestiones materiales o a veces por desproporción en lo económico, en lo caro que resulta poder medir todas las posibilidades de todo lo que puede pasar en el desarrollo de un contrato. Imaginémonos incluso contratos de mayor complejidad tecnológica y económica, como pueden ser aquellos de concesión de servicios públicos o de concesiones de obra pública por largos periodos, ¿no? Estos que el Código Civil y Comercial nuevo ha traído como los contratos de larga duración en el artículo 1011, este tipo de contrataciones nos está obligando a mirar primero con otra actitud, con otra permeabilidad para encontrar las respuestas, con menos intención de bajar líneas u órdenes determinadas, porque nos vamos a encontrar con que la realidad es mucho más rica y más compleja, ya no es solo jurídica. No puedo yo evaluar una concesión de un servicio público por el monto económico que me pediría como tarifa en el primer año uno de los competidores, porque estoy seguro que esa tarifa la voy a tener que cambiar, voy a tener que incorporar tecnología, voy a tener realidades económicas distintas, decisiones políticas que van a reformular o reordenar la realidad que ese contrato pretende abarcar y que pretende responder, y entonces va a haber mucha más atención. Entonces, en los instrumentos, primero para la selección del cocontratante, es más intuita persona que nunca el contrato administrativo cuando se encuentra frente a estas realidades. Segundo, en el seguimiento de los comportamientos y en la transparencia de los procedimientos. En tener esto que el compliance, como muy bien decía Leonardo, viene a contribuir. Bueno, sí, está bien, pero tampoco debemos olvidar que el compliance contribuye, pero el objetivo de la empresa es mejorar su perfil económico. Nosotros desde el público estamos obligados a medir los intereses públicos. Entonces, sobre todo cuando la respuesta más moderna a los problemas más complejos que tenemos, y aquí ya me salgo de los contratos habituales del servicio público, vamos a las funciones del Estado, son infraestructuras, o sea, normalmente componen infraestructuras donde coadyuvan en su tarea fondos
públicos con fondos privados que no pueden desconocer que están inmersos en una complejidad que exige respuestas de nivel público, pero, y con valores de nivel público, pero que tampoco nosotros podemos pretender que dejen de lado sus intereses económicos empresariales, que son los que los movilizan y los convocan al trabajo en conjunto con nuestros sistemas de infraestructura. Hoy las infraestructuras logran integrar el esfuerzo público con el privado y ya casi prácticamente son muy pocos los ámbitos en la administración que escapan a esta evaluación. Entonces, complementando de alguna manera o tratando de sumar una piedrita más a lo que nos viene diciendo Leonardo, tenemos necesariamente que profesionalizar la administración en un grado, tenemos que abrir el horizonte. Esto no es un tema exclusivamente jurídico. Fíjense que todo el tema de los contratos incompletos y el tema de las organizaciones, estos 3 premios Nobel que yo acabo de mencionar, ninguno es de derecho, los 3 son de economía. Bueno, esto nos tiene que servir de luz de tablero a los administrativistas o a los que pretendemos dar respuestas administrativas, para darnos cuenta que en esto no podemos caminar solos. Se impone la necesidad de sumar multidisciplinariamente a otras ramas de la ciencia que hoy tienen un gran desarrollo, ni qué decir en el mundo del e-government y todas estas instrumentos, pero que debemos aprender a usarlos con criterios modernos. No hacer lo viejo más rápido con las computadoras. Las computadoras son para hacer algo nuevo, no lo viejo más rápido, o lo viejo con menos gente, pero hacer lo mismo. Esto es para hacer otra cosa, otra respuesta que la gente nos está pidiendo. Vámonos más. Bien, ahí creo, en relación a esto último, Alejandro, coincidiendo, ¿no? Un poco de que la inteligencia artificial, las computadoras, uno cree que la corrupción, por ejemplo, o la administración es más eficiente al toque, ni bien se aplica la inteligencia o se va a la faz tecnológica. Pero creo que la corrupción lo que hace es afinar sus maneras de desempeñarse y se adapta rápidamente a las nuevas exigencias y se mantiene en el tiempo. Las prácticas se refinan en todo caso, pero no desaparecen. Parecería que el desafío es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Pero volviendo al punto del hilo conductor que estás planteando, y esto, para los que están escuchando, no estaba planteado de esta forma, pero acudiendo también a otra usina de conceptos, creo que hay otros pensadores que nos pueden dar algunas herramientas útiles, pero una reflexión que me surge es esta. Me parece que estamos hablando más bien en el campo del ser y no del deber ser. Es decir, no estamos hablando de cómo tienen que ser las normas, sino tener elementos de cómo actúan las normas para que las normas puedan, en todo caso, diseñarse mejor. Esto es lo que nos propone, me parece, estos pensadores que provienen de la economía o de otros ámbitos. Insisto, la teoría positiva de la regulación no analiza las normas como deben ser, sino las consecuencias de ellas para que, en todo caso, los sujetos las internalicen. Y una cosa que es importante, dictada una norma de derecho público como una contratación pública, las conductas de los sujetos destinatarios rápidamente se acomodan para aprovechar los beneficios de ellas y externalizar los costos. Es propio de la conducta regulada que trata de soslayar los costos para terceros y obtener los beneficios, y ahí eso son las externalidades negativas, y ahí está la importancia de la inteligencia de la regulación. Por eso es que tenemos sobreabundancia de normas administrativas que no producen efectos, como decían recién los expositores, y tenemos en definitiva normas que fracasan. Quizás den resultado en otro sistema, pero no en este. Hay que preguntarnos por qué. En esa dirección, y siguiendo con la línea que propone el doctor Pérez Walde, creo también que podemos tener presente esquemas, por ejemplo, siendo breves, Coasianos, otro ganador de un premio Nobel. Coase proponía el concepto de derecho de propiedad, pero no en el sentido jurídico. Dice, las normas jurídicas, no era abogado, debieran promover, establecer derechos de propiedad para que la persona cuide del bien público, concepto que muchas veces quienes hacemos derecho público no lo manejamos con profundidad adecuada, de la manera que lo cuiden como si fuera propio, en un sistema de incentivos, nudge, de nudos, de estímulos, de normas de fomento. El típico ejemplo se ve en el tema urbanístico, en el tema ambiental, un supermercado que cuida una plaza, por ejemplo, y le pone, esta plaza está cuidada por tal entidad.
Eso genera una externalidad positiva y hace que de manera empecemos a tener derechos de propiedad en el bien público. Esquemas coasianos dan muy buenos resultados en temas urbanísticos, en temas ambientales y demás, que no son normas autoritarias de imposición. Una propuesta. Otra propuesta es otro Nobel, Sunstein. Este sí nos propone y dice, miren, en realidad las normas públicas tendrían que estar diseñadas de buscar, y está en línea con Nash, quizás con el equilibrio, de manera de buscar, quizás no el óptimo de toda conducta, que por ahí no existe, es imperfecto, sino buscar normas de fomento que hagan que las partes realmente lleguen a acuerdo y que estimular a esos acuerdos. Premios por acuerdo, incentivos, y acá tenemos la contraposición en regulaciones de incentivo y regulaciones de control, que las repetimos muchas veces en la facultad, en los grados y posgrado, pero tiene que ser el diseño. ¿Y por qué todo esto? Porque el estudio de impacto ambiental, perdón, el estudio de impacto regulatorio o el ambiental, tendría que estar diseñado cuando evalúa bien el impacto en una política que internalice esos impactos negativos en los sujetos del proyecto, los riesgos del proyecto. Esto de los contratos incompletos, fíjese, no es, como decía el doctor Pérez Walde, no es anormal la incompletitud, es normal en un contrato a largo plazo la incompletitud. No es una patología que metastásicamente tengamos que eliminar. Al contrario, tenemos que regularla, preverla, comprenderla. Esto tiene mucha importancia entre los argentinos, tenemos distintos periodos de gobierno y sin embargo la contratación pública fracasa. Este es el tipo de conductas que tenemos que prevenir y el diseño del estudio de impacto o la política normativa general tiene que contemplarlo. No nos basta a quienes hacemos derecho público, creemos que lo hacemos, comprender la norma dogmáticamente establecida. Quizás tengamos que plantear también la revisión de las currículas académicas. Y por último, Posner, este sí es juez. Y no es nada más y nada menos que quien fue el padre de la evaluación o de la teoría positiva de la regulación. Se interesaba Posner porque veía que las sentencias que emitía no producían los resultados que provocaban, o los empresarios cuando emitían una sentencia en su juzgado de circuito de Nueva York producía un resultado distinto a los competidores. Y empezó a analizar justamente que toda decisión pública, la sentencia, la ley, el acto administrativo, el reglamento, produce una señal al mercado que es rápidamente internalizada por sus destinatarios. Y empezó a fijar una posición distinta respecto de la estructura de las normas y concretamente proponía esto, estar atentos a las consecuencias de las decisiones. Como dice la Corte Argentina, ¿no? El mejor indicador de la razonabilidad de una norma es establecer las consecuencias que produce esa norma en la práctica. Lo mismo pasa con cualquier diseño y con cualquier postura, con cualquier sentencia o acto general. Y cierro con esto. Quizás en el ámbito de los estudios de impacto o en el ámbito del diseño de la contratación, que insisto, no tiene que tener tanto el foco en disminuir el costo por sí mismo, sino ver la contratación como una inversión, no como un gasto, tengamos que establecer una política pública interdisciplinaria, como proponía recién Alejandro, donde verdaderamente tengamos esa gimnasia de internalizar o internalizar las consecuencias negativas. Y adelanto una cuestión que no se ha dicho, me parece, lo suficientemente antes a lo largo del día. Cuidado, el estudio de impacto no es una panacea que pueda ser aplicado para toda y cualquier materia. Es una herramienta que utilizan en la Europa continental, también en América, en Estados Unidos y demás. Pero no siempre, cuando hay ciertos derechos fundamentales, es posible que se aplique. Entonces, creo que tenemos muchas, o varias al menos, estrategias que nos propone la ciencia comparada y demás pensamientos. La gran pregunta es cómo adaptarlas sin beneficio de inventario o con algunos recaudos a el filtro ético argentino. Pero bueno, los planteos siguen o están hechos, ¿no? Alejandro. Bueno, nos hemos venido muy a la modernidad y sobre todo a la modernidad de los Estados Unidos, que son quizás los más eficientes en esta materia, puesto que yo veo a los europeos demasiado preocupados en sus equilibrios recíprocos dentro de la misma Unión Europea. Gastan muchísimo esfuerzo en ver cómo equilibran ese proceso de liberalización o de juego a la libertad bajo techo, ¿no? Adentro de una cancha de básquet donde solo juegan ellos. No entra una lata de duraznos mendocina ahí ni de casualidad. Bueno,
Estas son es un liberalismo de exportación que mantienen los europeos, pero que entonces hace que veamos más ventilados en las respuestas a los Estados Unidos, quienes también tienen sus propias protecciones, como la cuota Hilton, etcétera, etcétera, para nuestras carnes, ¿no? De todas maneras, ¿a dónde voy? Yo me iría muchísimo más lejos y muchísimo más atrás. Aristóteles. O sea, acá lo que se trata es de lograr que el hombre haga suya la norma, que incorpore la norma en su conducta porque la hace suya, porque está convencido de que ese es el modo. Así como los argentinos podemos mostrar algunos resultados palpables. Hace 50 años fumábamos adentro de un auto con todas las ventanillas cerradas. Y hoy eso sería un crimen de lesa humanidad. O no había auto que se vendiera con cinturón de seguridad hace 50 años. O sea, creo que son incorporaciones culturales que no han entrado porque salió una norma que multa si anda sin cinturón, multa si se lo ve fumando dentro de un auto con niños. Bueno, no ha entrado así, ha entrado por la cultura. O sea, hemos hecho nuestras esas normas. Pero acá de lo que se trata, cuando vamos hacia los impactos regulatorios, el objetivo es hacer que esa regulación en ese sector donde nosotros queremos intervenir se haga suya, se haga necesaria o se haga obvia a la conducta para poder acercarnos al éxito de los resultados que pretendemos, sobre todo en materia de contratación pública. Y ni qué decir en el marco de la contratación pública del empleo público, o sobre todo también el de las grandes estructuras. Acá es verdad que se ha vuelto muy importante el cómo se va arribando a los lugares, pero también el con quién. O sea, cuando contratamos desde la administración con algún empresario, en alguna licitación pública, en algún tipo de concurso, hoy cada vez son más concursos que licitaciones, me animo a decir, porque se atiende más a las características y a los antecedentes y al currículum, no al prontuario de la empresa, sino al currículum de la empresa, es porque sabemos que necesariamente nos vamos a tener que sentar a redistribuir cargas a esa reciprocidad que nos pide el artículo 1011 del Código Civil y Comercial en los contratos de larga duración, esa reciprocidad de buena fe, ¿no es cierto?, que nos está pidiendo, que nos impide escaparnos del contrato. O sea, la misma norma del 1011 obliga a ir a la renegociación antes de escaparse a alguien de un contrato. Bueno, esto medido en función de la duración del contrato y de las cargas recíprocas. Creo que se ha puesto, esto nos ha movilizado fuertemente la forma en que vamos hacia las normativas de contratación. Cada vez tienen que ser más consensuadas. Es la única manera de que puedan pasar de un gobierno a otro, pasar de una oportunidad a otra, poder armar estructuras de largo plazo. Las infraestructuras no las podemos armar en función de un empresario amigo de un gobierno que va a durar nada más que 4 años. O sea, acá hay que elaborar respuestas duraderas pensando en la finalidad de atención a la gente en la administración más que a los éxitos y logros de una gestión concreta desde el punto de vista político. En realidad, o sea, creo que estamos diciendo, con otras palabras, hay una verdadera política de la contratación pública que implica y mete en ese contexto sano, por supuesto, acá sin política no vamos a llegar a ningún lado, y no estoy hablando de ningún partido, pero sí estoy hablando de la alta política que hoy nos está pidiendo, creo, nuestro pueblo, a todos nosotros, a los que de cualquier modo hemos ejercido o ejercemos cargos de conducción o de responsabilidad. Bueno, hagámonos cargo, y hacernos cargo es poder crear estos contextos de modo tal que se incorporen en nuestra cultura. No hay cambio normativo sin una convicción política que haga pie en un cambio fuertemente cultural.
con esto me estoy yendo de un modo muy grueso, pero a un gran maestro cordobés, ya que está acá el querido Leonardo, que fue Olsen Guirardi. O sea, Olsen Guirardi habla primero está la cultura, sobre esa cultura construimos la respuesta política y de ahí vamos a tener resultados jurídicos y económicos. O sea, el orden es el inverso. Creemos que cambiando la economía vamos a cambiar la estructura cultural. Es al revés. Necesitamos construir una cultura, por supuesto, esto nunca se da separado, esto se da superpuesto en capas, pero lo más importante es construir esta cultura para poder así asentar ahí las respuestas de tipo, finalmente las que van a reflejarse en nuestra normativa elaborada de otra manera. O sea, elaborada sobre la base de los principios constitucionales. Esos del artículo 28 que ya Alberdi, 100 años antes que los alemanes de Bonn del 49, introdujo en nuestra Constitución. Es la primera Constitución que habla de principios reconocidos por esta Constitución. ¿Hello? El hecho romano entra por ahí, el pacta sunt servanda rebus sic stantibus, que con esto estamos más o menos redondeadas, por lo menos de mi parte, las ideas. Ahora te toca a vos, Leonardo. Sí, qué desafío hablar siempre después del doctor Pérez Walde, como ustedes comprenderán. Y les pido que sepan disimular ese dato. Obviamente, primero debo decir una cosa. Así como no entra ninguna latita de conservas al mercado norteamericano, tampoco creo que ingrese el Fernet cordobés o la peperina cordobesa a ese mercado. Estamos lejos de eso, por lo menos por ahora, estamos por la misma situación. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Y creo que ese es el desafío, como señalaba Pérez Walde recién, ¿no? No importa solamente el cómo, sino también el con quién, y me tomo un poco eso, siguiendo un poco, hilvanando, para dejar siempre mensajes o propuestas para el auditorio, para todos nosotros. Es importante el con quién, y creo que también acá el tema de elegir sabiamente o poner reglas que puedan optimizar o mejorar también la calidad de los contratistas del Estado, o los contratistas o los que se vinculan con el Estado. No solamente pensar en, digamos, los oferentes de buena fe, el famoso colaborador de la administración, sino creo que hasta la colaboración tiene que ser vista no en clave jerárquica, sino en clave protagónica. Es decir, pensamos desde esta perspectiva que estamos proponiendo en un con quien que tome para sí la satisfacción del interés público, que sea él el que lo lleve adelante y claramente sea su principal cometido. No, esto no quiere decir buscar empresarios, pymes o personas físicas o grandes empresas que soslayen la rentabilidad, porque creo que una buena licitación debe tener precios establecidos acorde a precios de mercado, porque lo barato sale caro. Entonces, si no empezamos a tener y a sincerar el mecanismo y el funcionamiento, vamos a establecer mecanismos que no, sistemas de contratación que no busquen a los mejores. Pero los mejores son los que piensan y toman para sí el interés público. Entonces, ese es un punto importante. El otro punto que me parece, yendo en tema que planteaba Pérez Walde recién, esto de la redistribución, y lo digo rápido, me parece que es importante el 1011 del Código Civil y Comercial, donde la política redistributiva, en sentido bien entendida, significa volver a ver la dinámica del contrato incompleto, la dinámica de la contratación, para adecuarla siempre a la realidad, y ahí está la flexibilidad, ¿no? Y fíjese qué loco, qué interesante esto. El 1011 está en el Código Civil y Comercial. Hay una norma redistributiva que hemos mal aprendido muchas veces de que lo redistributivo o lo distributivo tiene que ver con el derecho público. No es así. El contrato tiene esta lógica de adecuación permanente. Y yendo de vuelta, y con esto cierro para no hacerlo más largo, me surgió una reflexión, ¿no? Un poco con esto también, porque hemos hablado todo el día de impactos regulatorios y demás, de esquemas que miramos hacia afuera. Pero siempre me pregunto por qué otras soluciones que proponemos en otros sistemas entre nosotros no dan resultado, y lo decíamos recién. Y me viene a la cabeza un cuento, un párrafo de Jorge Luis Borges, ¿no? Él hablaba de nuestro pobre individualismo, para explicar por qué nosotros, como individualistas que somos los argentinos, o en qué tiene que ver nuestro individualismo distinto al individualismo norteamericano o europeo. Y dice, y se pregunta,
¿Por qué, a diferencia de otras literaturas, en la Argentina el héroe popular es el hombre solo que pelea contra la partida policial? El Martín Fierro, el Juan Moreira, el Hormiga Negra. Dice Borges que los argentinos no se identifican con el Estado, que el postulado hegeliano de que el Estado es la realidad de la idea moral les parece una broma siniestra y que además, dice Borges, esto constituye una especificidad que distingue a los argentinos de los norteamericanos y de los europeos. Y pone este ejemplo. Cuando las películas de Hollywood, dice Borges, proponen a la admiración el caso de un hombre que busca la amistad de un criminal para entregarlo después a la policía, dice, el argentino, para quien la amistad es una pasión y la policía una mafia, siente que ese héroe es un incomprensible canalla. Y luego dice, el argentino termina en definitiva admirando al que no es ético y viola la ley. Este modelo, en definitiva, creo que es el que está revisándose con las normas, y creo que en definitiva, y este es por ahí el mensaje para una política pública preventiva que internalice las consecuencias de las decisiones. La clave está que el diseño normativo debe internalizar soluciones que haga que todos los destinatarios de la norma les convenga cumplirla en vez de violarla. Muchas gracias. Doctor Preguarde, doctor Massimino, es extraordinario ese etcétera que han hecho y esas reflexiones tan profundas que nos han llevado por tantos campos que la verdad que estoy admirada, estoy anonadada. Me encantó muchísimo y pienso que el auditorio también. Es un cierre de excelencia total. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias por tanta generosidad para brindarnos reflexiones de esa profundidad. Se lo digo del corazón y sinceramente. Bueno, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Veo a mis dos queridas amigas ahí sentadas. Bueno, era lo menos que podíamos esforzar. Es un honor haber participado en este cierre y sobre todo con estas ideas que en realidad están en permanente desarrollo. Así estamos. Muchísimas gracias. Otro aplauso. No, a ustedes. En realidad, entonces, el agradecimiento al doctor Perualde y al doctor Massimino, y agradecer también a todos ustedes por habernos acompañado en estas 18 jornadas rosarinas de Derecho Administrativo. Y bueno, mucha suerte para todos y los esperamos, por supuesto, en nuestra 19 edición. Muchas gracias.